Hola familia creativa, soy Ana Gaby, pedagoga y artista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Crecer con Arte, en donde hablamos cómo el arte nos transforma en lo emocional, en lo psicológico. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de cómo el arte sí nos transforma, cómo el arte nos sana y cómo pasa ese proceso psicológico y emocional para que suceda esto de la transformación. Nuestro invitado de hoy es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con más de 8 años de experiencia en atención psicológica en el ámbito privado. También ha trabajado durante estos años en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, brindando acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia. Cuenta con certificaciones nacionales del Conocer y Mujeres para la atención de mujeres en contextos de violencia. Su formación se complementa con diplomados de análisis funcional de la conducta, género, derechos humanos y salud, género y políticas públicas, entre otros. Todo esto le permite abordar la psicología desde un enfoque clínico integral y con perspectiva de género. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, José. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Y me siento muy afortunado y muy agradecido por compartir este espacio contigo y poder hablar un poquito sobre arte y psicología. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar y estar aquí. ¿Cómo llegas a esta decisión de ser psicólogo? Pues yo creo que la psicología llegó a mí como todas las cosas que nos apasionan, ¿no? Que nos llegan, nos descubren. Creo que más que yo descubrir la psicología, la psicología se fue metiendo en mi camino. Yo inicié la carrera de psicología hace 9 años. Hace 9 años, no más. Más bien la concluí hace 9 años y 4 años atrás pues la decidí. Y me fue enamorando conforme fui avanzando en la carrera. Al principio no me gustaba. Pero conforme fui entrando en las materias y conforme fui practicando y conforme fui entendiendo muchas cosas, me empecé a enamorar de ella. Qué padre. ¿Y cuál fue el primer acercamiento que tuviste con la psicología? En la preparatoria. En la preparatoria teníamos un maestro que era psicólogo, de esas clases que son como de relleno. Entonces, recuerdo que empezaba como a inaugurar ciertos temas sobre el comportamiento humano, sobre la conducta humana. Y yo creo que desde ahí empezaba ya a cautivarme esto, ¿no? Como a atrapar mi atención. Y lo típico, yo creo que cualquier gente que estudia psicología es porque la gente que te acompañaba en ese momento te decía que tú eras bueno escuchando y dando consejos y tú te la creíste y dijiste, puedo vivir de esto. Entonces, sí, fue así. Entonces sales de la universidad y empiezas a trabajar desde un inicio en tu consultorio privado o inicias con el Instituto Aguascalentense de Apoyo a la Mujer. Fue de manera simultánea. Lo que pasa es que antes de la carrera siempre he tenido buenos amigos que han confiado en mí y yo me hice amigo de varios psicólogos que estaban ejerciendo. Ajá. Entonces desde antes ya me habían ofrecido trabajar como auxiliar, o sea, como parte de su equipo de trabajo en algunos centros. También estuve trabajando en un centro de niños, bueno, apoyando en un centro de apoyo de niños con cáncer, para abordar las cuestiones psicológicas, tanto con familiares como con los niños, con pacientes oncológicos. Y ya de ahí salgo de la carrera, estaba trabajando en esta asociación, paralelamente estaba en la clínica privada y paralelamente se me surgió la oportunidad de trabajar en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Y desde entonces, pues mi vida ha sido pues estar atendiendo personas, acompañándolas. ¿Qué es sanar? O sea, ¿qué significa sanar? Sanar. Híjole, es una pregunta muy amplia, muy compleja. Porque no podemos equiparar sanar o estar sano con estar ausente de una enfermedad. O sea, la sanación, para empezar, es un proceso porque nunca es estático, siempre es dinámico. Y sanar es un proceso de reparación, de recuperación, de algún malestar emocional o algún malestar físico. Si sanar es estar en diferentes áreas, en la área social, en la área psicológica y en la área biológica, con un estado de bienestar, y que ese estado de bienestar va ejercitándose continuamente, ¿no? Oye, ¿y este estado de bienestar es diferente para cada persona? Sí, Ok. lo que pasa es que yo creo que no podemos hablar de sanar si no entendemos también el término de un trauma, por ejemplo, lo voy a dedicar más a la cuestión psicológica. Un trauma
Todas las personas tenemos traumas, todos. Ok. Sí, algunos son más severos, otros son un poquito más discretos, un poquito más sobrellevables, pero todas las personas tenemos traumas. Sí, Ujú. el trauma es muy distinto. Hay gente que estamos heridas de abandono, hay gente que estamos heridas de dependencias, hay gente que estamos heridas de inseguridades. O sea, realmente cada uno lleva un padecer distinto. Y entonces quizás para, no sé, por ejemplo, yo soy muy bueno relacionándome con personas, Ujú. sí, pero yo no tengo una área dañada ahí. Hay gente que sí. Y para él sanar va a ser adquirir capacidades para poder vincularse con otras personas. Ok. Para mí, por ejemplo, podría ser, no sé, el poder tener más, no sé, si mi dificultad es para poder proyectarme a futuro, Ujú. entonces si yo empiezo a ganar, a tener como cierto trabajo personal en donde yo pueda visionar un proyecto sin metas, esa va a ser mi forma de sanar. Sí, Ujú. hay gente que mm, tiene heridas muy distintas, entonces sanar siempre es un concepto individual Ujú. y personalizado, siempre. Sí. Oye, ahorita que hablas de que todos tenemos traumas, Ujú. explícanos un poquito más cómo funciona eso, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de que alguien no tenga traumas. No, porque, bueno, yo creo que también tenemos que ver cómo entendemos el trauma, A ver, ¿no? ajá. El trauma, por definición, es una consecuencia o una respuesta psicológica aguda, intensa y prolongada que tiene como una presentación de fractura, de herida, de dolor y que fue ocasionada porque el individuo se Ah, enfrentó a una serie de eventos o a un evento para el cual no estaba preparado. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿sí? sí. Un niño pequeño de 5 años. Si un niño pequeño de 5 años de repente se pierde en el supermercado, va con Ah, su mamá, va acompañándola y la mamá está acá revisando las ofertas y de repente el niño se desvía, el niño si el niño interpreta esa experiencia como que la mamá se fue sin él, o sea, inclusive muchas veces decía Nietzsche, no hay hechos, solamente interpretaciones, ¿no? Es decir, muchas veces nuestras interpretaciones son los que generan los traumas. Sí, hechos concretos, claro. Pero, por ejemplo, para un niño de 5 años, eso fue desbordante. Se esperaría, por ejemplo, que un adulto de 25 años no viva lo mismo. Si va a acompañar a su mamá al supermercado y la mamá se pierde, se esperaría que el adulto no entre en crisis. Para un adulto, esa experiencia no es traumática. Pero para un niño sí puede ser traumática. Porque la interpretación que está generando es, por ejemplo, hay niños que interpretan el nacimiento de un hermano como una experiencia de insuficiencia. Tuvieron otro hijo porque yo no fui suficiente para él o para ella. El evento traumático siempre se da por dos elementos. El primero por el hecho en sí mismo y el ujú, segundo por el acompañamiento. Ocurre un evento, ujú, yo despierto una interpretación personal, ¿sí? Y supongamos que la mamá regresa ujú. y el niño está llorando y le explica, no, mi hijo, yo no te quería abandonar, o sea, te me extraviaste y demás, o sea, Ah, tú eres muy ok. importante para mí, eres muy valioso para mí, entonces eso va a modificar la interpretación. Será el acompañamiento. Por ejemplo, hay casos de abuso sexual donde evidentemente un evento de abuso sexual es traumático, pero Ujú. es mucho más traumático la forma en cómo el entorno Acompañó. acompañó o no acompañó eso. No sé si un niño, una niña pequeña sufre una situación de abuso sexual, se lo confiesa a sus padres y los padres le dicen, es que tú por andar insinuándote, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué andabas tú haciendo ahí en el cuarto de tu tío? Ujú, Según el cuarto de tu hermano, ujú. ¿sí? Esa experiencia puede ser muchísimo más traumática que el evento en sí mismo. El trauma es muy personalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, un adolescente puede interpretar que de repente, no sé si te ha pasado que de repente entras a un espacio y todos se te quedan viendo. Y dices, ah, seguramente les gusté y me están respetando, qué sé yo. Tu interpretación es esa. Pero un adolescente puede interpretarlo como me están juzgando, me están atacando, me están acosando, me están... Sí, muchas veces dependemos de las interpretaciones. Abordando un poquito más este tema, cuando hablas de la interpretación, ¿de dónde viene? Porque, como tú dices, o sea, depende el niño, va a ser la interpretación que tenga del evento. Bueno, si nos vamos como a explicaciones alternativas, se podría decir mil cosas, ¿no? Que uno ya nace con ello y demás, bla, bla. Pero yo le apuesto mucho al entorno. Sí, Mm, realmente el yo, mi identidad, mi persona es una construcción. Yo soy ujú, una construcción. O sea, yo no nací José. O sea, José se fue formando a partir de una serie de eventos y circunstancias. ujú, Ese escenario ficticio, donde el niño interpreta esto, quizás es porque en su casa durante varias veces
sí ha vivido micro rechazos, ¿no? O sea, que de repente él quiere jugar y la mamá todo el tiempo está pendiente del celular. O de repente el niño le quiere expresar algo. O sea, una interpretación siempre está formada de microinterpretaciones o de microseñales. Ok, anterior, sí, Anteriores. Es anteriores una a lo que... construcción, sí. Ujú. ¿En qué momento tú te diste cuenta que el arte podría ser como sanador, transformador, viendo todas estas experiencias y ahora entendiendo, o sea, porque ya entendemos un poco más qué es sanar y qué significa el trauma y de dónde viene o de dónde podría venir? ¿En qué momento tú viste el arte como un camino para transformar estos traumas, para sanarlos? Yo creo que para poder responder eso tendremos que entrar como en una lógica, ¿sí? Para poder como explicar el trasfondo para poder insertar el arte en esto. Supongamos que ocurre una situación de abuso sexual. Un niño, bueno, yo creo que nadie, pero un niño, por ejemplo, que vive una experiencia de abuso sexual, no tiene la capacidad para poder integrar esa experiencia. Es una experiencia que lo rebasó. La mente, o el psiquismo, o el organismo, o el cerebro, o demás, tiene lo que se llama mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias automáticas, inconscientes y de emergencia que actúan para preservar el equilibrio y la identidad de un individuo. Sí, es decir, son como yo no supe cómo reaccionar, voy a meter una estrategia de última, o sea, como último recurso para poder Resolver. no resolver, más bien contener esto. Ok. Para poder contenerlo. Es decir, la experiencia fue tan difícil que necesito hacer algo con ella. O sea, ya la estoy viviendo, no me la puedo sacar. Entonces se activan ciertos mecanismos automáticos. ¿Sí? Esos ya están programados. Eso ya forman parte de la estructura, de una estructura. Son como universales, por así llamarlo. O sea, priorizar unos por encima de otros, pero son mecanismos ya digamos, natos. ¿Sí? Por ejemplo, está la negación. O está los más famosos, la negación, la represión, la distorsión, la racionalización, la somatización. Son diferentes formas de abordar una experiencia así. Supongamos la represión. Esa experiencia de abuso sexual fue tan traumatizante que la mente lo que hace es mandarla al inconsciente. O sea, como si esa experiencia no hubiera existido, pero sigue teniendo efectos en uno. Supongamos, yo anulo ese evento, yo no lo recuerdo, pero empiezo a tener síntomas. Empiezo a sentir mi cuerpo sucio, empiezo a tener dismorfias corporales o dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo de los síntomas que yo vaya generando. Pero yo no recuerdo qué lo causó. Durante la conversación voy a introducir como hay algunas viñetas clínicas que son como extractos de casos, ¿sí? Que sin dar la identidad ni nada por el estilo, pero solamente para ejemplificar. Supongamos que esta mujer estuvimos trabajando bastante durante 2-3 años en su proceso personal y recuerda a través de la escena de una serie que estaba viendo, en la escena la forma en la que abusan sexualmente de la protagonista fue de una manera muy similar a como abusaron de ella. Entonces emerge el recuerdo y emerge de una manera muy destructiva. O sea, es como si también para poder como entrar en esta lógica. Bueno, yo tengo una línea que va muy apegada al psicoanálisis, entonces mi formación o mi estudio va muy direccionado para allá. Sí. Habrá gente que tenga otras propuestas sobre esto. Pero supongamos el inconsciente funciona como un almacén en donde no pasa el tiempo. Supongamos, no sé, que yo tengo un ropero. ¿Sí? Un ropero con cajones. Y ese ropero tengo una nieve. ¿Sí? Me compro una nieve y digo, lo voy a guardar en ese cajón porque por alguna razón. Sí. ¿Sí? Se esperaría que a los 2 días esté la peste ahí, haya gusanos, esté echado a perder o demás. El inconsciente funcionaría de una manera muy distinta. ¿Sí? Es como si yo guardara una experiencia en ese cajón, supongamos metaforizándolo con la nieve, pasan 30, 40 años. Y la nieve está ahí. Abro nuevamente el cajón y la nieve está intacta. Es como si la hubiera acabado de guardar. Y entonces, si esa experiencia sale y no está preparada la persona para poder gestionarla, va a generar un caos en la identidad de ese individuo. En esta paciente tuvo una crisis de pánico que no había tenido durante todo el proceso que habíamos tenido. Y emergió quizás porque ya estaba un poquito lista para poder soportarlo, qué sé yo. Pero emergió. Y emergió de una manera tan destructiva que tuvimos que hacer sesiones de emergencia constantes, ¿no? El arte permite abordar esas experiencias de una manera no directa, no frontal.
Sí. A ver, explícanos eso. Sí, por ejemplo, el trauma brota. Si lo que toco de manera frontal, va a brotar. Y eso va a ser muy destructivo. El arte es mucho más amable. Sí. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un trauma, las experiencias que se guardan no tienen un contenido como de narrativa histórica. Yo no recuerdo muchas veces la secuencia de eso, Ok. pero recuerdo sensaciones. Sensaciones, olores, imágenes, eh, texturas. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de alguien que vivió un abuso sexual, que esa persona olía su olor despedía un olor a, no sé, a cigarro. Entra como por una vía, y empieza como a despertar el trauma, pero existen estos mecanismos de defensa. El arte, por ejemplo, va a ser mucho más amable. Sí, el arte te vas guiando por sensaciones, te vas guiando por intuiciones, te vas guiando por movimientos, por sonidos. Entonces es como un caballo de Troya. Se va metiendo en la raíz sin activar estos mecanismos y empieza a despertar. Empieza a despertar poquito a poquito, tiene que ser progresivo, no puede ser de un momento a otro, es progresivo. Es como un caballo de Troya Ujú. que se inserta dentro del núcleo del trauma y lo va sacando progresivamente, poquito a poquito. Y entonces no se vuelve tan amenazante. Exactamente. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo que aborda Eduardo Galeano, no sé si lo ubicas. Sí. Eduardo Galeano fue un escritor uruguayo Ujú. que iba recolectando microhistorias de los lugares a donde iba, de donde él acudía. Y un día va a Colombia, y en Colombia un grupo de pescadores definen a una persona como un ser sentipensante. Y es muy bonito porque, bueno, Eduardo Galeano le da como una estructura distinta. Dice, yo no puedo separar o divorciar el corazón de la razón, y explica lo que es el sentipensante. Pero a mí me gusta mucho la palabra porque ordena la forma en cómo uno experimenta las cosas. Senti, pensante, es decir, la emoción está anterior a la razón. Yo lloro, como cualquier ser humano llora, mucho antes de saber por qué llora. Sonríe sin saber mucho antes por qué sonríe. Si se enamora sin saber mucho antes por qué se enamora. O un niño pequeño. Si un niño pequeño empieza a experimentar emocionalmente antes de poder darle un nombre o un sentido a eso. Siente antes de pensar. Entonces los seres humanos sentimos muchísimo antes de pensar. Es porque el pensamiento llega con la adquisición del lenguaje. Ujú. ¿Qué pasó antes? Antes, ¿cómo se registraban los sentimientos? Se registraban con tensiones, con colores, con olores, con texturas, ¿sí? Con arte. Con arte. Sí, el arte habla el idioma de los sentimientos. Está codificado como nos codificamos. Entonces, si está codificado como nos codificamos, va a poder insertarse, va a poder entrar. Es un formato amable de la manera en cómo nos creamos nosotros. Nosotros nos creamos de manera artística. Sí. Y eso es muy bonito. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque entonces para abordar un trauma se pueden abordar a partir del arte. Se puede abordar desde esas formas. Como terapeuta, como psicólogo, que nos pudieras explicar si hay como alguna investigación al respecto del arte y cómo es sanador, cómo es transformador. Bueno, esto que te iba hablando ahorita, son abstracciones que yo hago a partir de lo que el psicoanálisis va mostrando, ¿no? El psicoanálisis habla de huellas némicas. Huellas némicas son esos residuos de las sensaciones que nosotros experimentamos. Entonces, por ejemplo, un artista puede tener más predilección por colores, por un tipo de pintura o por un tipo de colores. Sí, quizás eso refleja, eso espejea la forma en cómo él está formado. Él está formado a partir de esos colores. Y lo que hace es sacarlo a la realidad. Sí. Y hay muchos, Freud y Lacan hacen mucha alusión o utilizan muchas veces elementos artísticos para poder dar explicaciones de la subjetividad o de la construcción subjetiva o de la intervención subjetiva. Pero, por ejemplo, hay muchos autores, y algo que me gusta mucho del psicoanálisis es que no crea fórmulas universales, sino crea formas particulares. Cada individuo va encontrando una forma de vincularse o de conectarse con su subjetividad y con su realidad, y en este caso con el arte, ¿no? Hay libros que abordan cómo el arte fue ayudando a ciertos personajes, ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Creación y Melancolía en Vincent Van Gogh. Es un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati, italiano. Y ahí habla sobre la vida de Vincent, pero él rescata cómo es Vincent como persona. Vincent se inaugura en la vida de una manera muy cruel. Vincent Van Gogh, de hecho, es el segundo Vincent Van Gogh. Él tuvo un primer hermano al que le pusieron Vincent Van Gogh.
y el hermano fallece. Nace, dura unos meses y fallece. Se embaraza nuevamente la pareja y le ponen el nombre de Vincent, el nombre del niño muerto, se lo ponen a Van Gogh. Y de hecho, Van Gogh nace el mismo día, bueno, nace un año después, pero el mismo día que el hermano murió. Entonces, volvamos a ahorita te he platicado que nosotros somos una serie de construcciones. Sí. Mi yo, mi identidad, es una construcción. Y como toda construcción, se va formando a partir de identidades. Sí, de identificaciones, perdón. De identificaciones. Yo me identifico como mi papá, entonces yo como los niños empiezan a caminar como su papá, o empiezan a jugar como ven, o sea, simular las cosas que su mamá hace, empiezan a incorporarlas. A Vincent Van Gogh fue muy triste porque él se incorporó, o sea, su espejo era ver a un niño muerto. Lo marcó tanto y se fue repitiendo porque no solamente se queda en el nombre, fue tratado como un sustituto, fue tratado como un tipo que fue rechazado y fue desarrollando, el autor propone una estructura que se llama psicosis melancólica. La psicosis melancólica tiene que ver con una desestructuración muy fuerte de la realidad. Vincent Van Gogh de hecho se interna en numerosas ocasiones en sanatorios porque sufría de diferentes afecciones emocionales y demás. Y él tiene una correspondencia muy, muy ávida con su hermano Theo, con Theo Van Gogh. Y en muchas ocasiones él le dice en la correspondencia, utiliza frases como identificándose como un desecho, como un residuo. Sí, como alguien rechazable, alguien desplazable. Y el autor va incorporando cómo el arte le ayudó a él, a Vincent, porque en el arte encontró un vehículo. Inclusive hay un extracto de una carta en donde dice Vincent Van Gogh, mi futuro, al parecer, algo así, ¿verdad? Al parecer mi futuro no suena muy prometedor. Voy a vivir en la pobreza y quizás no voy a ser bienvenido a ningún lado. Pero tengo la pintura. Y en la pintura yo sí soy un humano. La pintura me humaniza. Y prefiero dedicarme a algo que me humanice. Es decir, la pintura llega como todo lo que la vida no le dio. En la vida de Vincent Van Gogh hay una multiplicidad de rechazos. El rechazo de los padres, el rechazo de los hermanos, salvo Theo, el rechazo de las mujeres por las cuales se sentía atraído. Era un rechazo constante. Y en la pintura encuentra un vehículo, un sostén. Y su pintura es muy naturalista. En varios momentos dice, de las correspondencias, dice que la pintura le permitía sentirse uno con la naturaleza. Psicológicamente, ¿qué pasa cuando él pinta? ¿Qué pasa cuando él crea estas obras? ¿Qué pasa cuando utiliza estos colores? Desde el psicoanálisis se habla mucho de que no podemos hacer interpretaciones tan arriesgadas porque es el autor quien tiene que nombrar qué le significa a él. Pero lo que sí podemos hacer son inferencias a partir de su correspondencia, inferencias a partir de la biografía que otros autores van haciendo a partir de investigaciones serias que van teniendo del personaje. Sí, yo creo desde dos partes, ¿no? Lo quiero abordar desde una parte como generalizada y desde una parte particular. Y desde una parte orgánica, que es la parte un poquito más universal, y desde una parte íntima personal, ¿no? Cuando uno crea arte, es toda una revolución en tu organismo. Cuando uno crea arte, por ejemplo, y desde una búsqueda también, desde una parte de creación, se activan sistemas parasimpáticos. El sistema parasimpático, perdón. El sistema parasimpático es el encargado de generar estados de calma y de tranquilidad. ¿Sí? Regular la tensión corporal, regular la frecuencia respiratoria, regular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, sirve como una anestesia cultural para poder sanar o para poder reparar momentos de tensión o momentos de ansiedad o momentos de crisis. Se activa el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura cerebral de las más primarias que hay, de la parte más instintiva, está compuesta por varias estructuras, ¿no? Por ejemplo, la amígdala regula la actividad de la amígdala, ¿sí? Que es la encargada de la respuesta emocional, del almacenamiento emocional, activa la memoria biográfica del hipocampo. O la ínsula es una estructura de integración cognitiva, sensorial o corporal y afectiva. Entonces, tu sistema límbico comienza a trabajar. Okay. Sí, comienza a soltar inclusive ciertas tensiones que están ahí guardadas, las aprende poco a poco con otro tipo de recursos, pero comienzan a activarse. Empieza a segregar oxitocina, endorfinas y dopamina.
La dopamina, por ejemplo, es el neurotransmisor encargado del placer y de la motivación. Y a la vez esto regula la liberación de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, la hormona encargada de hacer una sobreactivación corporal. O también empieza a tener una comunicación interhemisférica, ¿no? Empieza a integrar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y empieza a coordinarse para generar también estados de bienestar. Entonces, orgánicamente, eso pasa al crear. O sea, hay una revolución en tu cuerpo. Claramente también tiene que ver con tu estar en un estado de trabajo personal y demás, pero eso va creando. Entonces, es como una especie de anestesia y de reparador estructural. Eso ayuda desde una perspectiva. En los procesos emocionales ayuda de una forma completamente particular, ¿no? Desde los significados que hay. Sí, ¿qué significaba para Van Gogh el amarillo? Posiblemente el amarillo significó muchísimo más de lo que nosotros podemos conocer, pero el pintarlo, el dibujarlo, el retratarlo, el sacarlo de sí, porque el arte es un refugio para sacar todo eso que nos duele, para integrarlo. Hay algo que en psicoanálisis se llama sublimación. La sublimación es cuando una experiencia emocional, una experiencia personal, no sé, un odio o un resentimiento o una angustia, en lugar de descargarla de manera directa, hay una autora francesa que se llama Anne-Pierre Lafontaine, que dice, es una poeta, que dice algo muy interesante, dice, y habla, está conectado con la sublimación. Ella dice, yo tengo mucho odio en mí y tengo dos opciones. Tengo la opción de ir a la casa de mis padres, romper todo y quemarlos o quemarnos dentro todos, quemarlos a ellos dentro de la casa, o tengo la opción de escribir un poema en donde voy a la casa de mis padres, rompo todo y los quemo a ellos dentro, ¿no? Es decir, y dice, y yo elijo escribir. O sea, el arte te ayuda a prevenir muchas formas de sufrimiento, ¿no? Esas cosas que no se pueden sacar de repente, que te descompone a ti o a tus seres queridos, el arte te da otro tipo de vehículos, otro tipo de vías. Es decir, el arte quizás no te prevenga de sufrir, pero te ayuda a que ese sufrimiento no sea destructivo. Volviendo a Van Gogh, para no soltarlo, él vive muchas etapas muy complejas. Cuando pierde la oreja, lo primero que va y hace, o de las primeras cosas que va y hace, es hacerse un autorretrato. Esta experiencia de cuando se corta la oreja es muy, muy polémica, porque él estaba en un cuadro de alteración psíquica muy fuerte. Creo y estoy casi convencido de que esa experiencia de sobreactivación emocional, cuando lo pinta, cuando se retrata, yo estoy convencido de que se contiene, se acompaña, se refugia. Van Gogh no tenía amigos, no tenía pareja, casi toda su familia estaba peleada con él. Y el arte porque hace muchos autorretratos, que busca cuando hace ese autorretrato una forma de simbolización. Sí, el arte trabaja a partir de símbolos, trabaja a partir de colores, de metáforas, de notas musicales, de texturas, de movimientos. Es decir, cómo te rebota. Tu arte es como si tú crearas una muleta emocional y dijeras, aquí está. En todas las disciplinas, danza, música, teatro, pintura, se requiere hacerlo bien técnicamente para poder llegar a este acompañamiento, a esta sanación, a esta transformación y a que sucedan todos estos procesos que nos explicaste. No, el arte yo creo que es un instrumento, una herramienta. Es como por ejemplo un bisturí. Un bisturí se puede utilizar como una herramienta quirúrgica para poder abrir un cuerpo y para poder intervenirlo y sanarlo. O un bisturí lo podemos utilizar para lesionar a alguien. Sí. Dependiendo cómo se use el arte. La intención del arte, creo yo, tiene que ser expresiva y simbólica y tenemos que fijarnos en el proceso más que en el resultado, más que en lo estético, más que en la calidad. Es cierto que entre más técnica yo desarrolle, quizás puedo utilizar mucho mejor el arte. O sea, si yo no es lo mismo saberme los acordes básicos, no recuerdo cuáles son, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No es lo mismo saberme nada más esos que saberme los mayores, los menores, los sostenidos, los bemoles. Es decir, si yo tengo esa riqueza en la técnica y en el conocimiento, claramente me va a ofertar más posibilidades de recuperación. Sí, no es lo mismo pintar con una paleta con 10 colores que si tengo una paleta con 25 colores, ¿no? Y creo que el arte, si entre más vaya perfeccionándose, puede ir ayudando, puede dar más posibilidades. Pero el arte, para que sane, para que repare, no tiene que ser bello. Tiene que ser simbólico. Tiene que ser expresivo. Si nos vamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo base que hemos estado haciendo ahorita, Van Gogh
recibía muchas críticas de mucha gente en sus primeras obras. Esto no es así, esto no está bien, bla, bla, bla. Pero él pintaba lo que sí buscaba una perfección de técnica, creo yo, y demás, pero pintaba lo que lo ayudaba a hacer una catarsis, una descarga. Inclusive muchas veces el estar tan concentrados en una técnica te autocensura. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, es que yo no voy a pintar tal cosa porque yo no sé dibujar. Ok. Entonces te censuras. Y quizás tú quieres dibujar algo que te está doliendo, pero como no es bello, no lo voy a hacer. El arte no está, creo yo, no está hecho para ser estético, está hecho para ser simbólico, para tener un significado. En el proceso creativo o en el proceso artístico, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sana? Yo creo que no es un momento único. Yo creo que es una integración de varios momentos. Desde que quieres hacer algo, desde que tienes la inclinación a hacer algo, nosotros nos manejamos casi siempre en una lógica o en un estado de lógica racional. Uh-huh. Ya desde que cambias ese estado de lógica racional a una experiencia sensoriomotriz, de experiencia, de sentir, de hablar, de moverte, de fluir, ya hay un primer cambio orgánico. Desde que empiezan los estados parasimpáticos, los circuitos dopaminérgicos, de integración de hemisferios, tu cuerpo ya está sanando. Sí. Cuando eres capaz de, aunque se vea feo o aunque suene mal, yo lo voy a dibujar, lo voy a cantar, a encontrar tu propia voz, tu propia identidad y dejas de autocensurarte, ya es una forma de sanar. Porque recordemos, los mecanismos de defensa, ¿qué es lo que buscan? Reprimir. Y si el arte empieza siendo un ejercicio de expresión, no de censura, ya es otra forma de sanar. O por ejemplo, cuando aparece una emoción reprimida. De repente estás pintando algo o cantando algo o tocando algo y de repente algo en ti cambia, la emoción se presenta. De repente lloras o de repente te aparece una garganta o de repente sientes como tu cuerpo se tensa. Es la emoción descargándose, apareciendo. Es que la emoción ya encontró un lugar seguro para poder manifestarse. Ese odio, ese enojo, esa angustia reprimida va apareciendo. Y luego esa emoción encuentra un símbolo, una nota, un color, un movimiento. Ubica como las palabras para poder externarse. Ya es otro momento de sanación. O cuando terminas la obra y te preguntas, ¿qué me representa esto a mí? Ya es otro momento de sanación. O cuando sientes un alivio. Después de cantar todas las de la ley y sientes una descarga, ya es un alivio. Astor Piazzolla es una... Y te lo comento porque creo que puede ser muy, muy representativo. Astor Piazzolla fue un músico de tango de Argentina. Piazzolla iba teniendo algún tipo de éxito mediático leve. Empezó una gira de muchos conciertos por Centroamérica y le estaba yendo muy mal, muy mal. Y en medio de un concierto le avisan que su padre, que se llamaba Vicente Piazzolla, apodaban de cariño Nonino, le dicen que falleció. Entonces interrumpe la gira, va a su cuarto, dice su hija que entra a su cuarto, entra a su habitación y se refugia en la pieza, cierra y se escucha mucho silencio, completamente el silencio. De repente agarra el bandoneón y empieza a componer. Sí, empieza a tocar piezas. Pero a la par que estaba tocando las piezas, empezaba a gritar de dolor, de sufrimiento. Mientras tocaba, sus ojos lloraban. Antes de que tocara, no estaba llorando él. Estaba parco, estaba... Sí. O sea, la pieza musical comienza a abrir esos bloqueos. Y no solamente eso, sino su dolor comienza a tener un ritmo, una tonalidad, una melodía. Entonces él lloraba y iba tocando. O sea, su dolor iba componiendo. Dura así en la pieza durante varios días y compone una de las obras más bonitas de tango que hay, que se llama Adiós Nonino. Y si tú te fijas en la estructura de la melodía, se escucha mucha ira, mucho dolor en un primer corte, y luego en un segundo corte empieza a tranquilizarse, y luego en un tercer corte pareciera, es como si vieras un duelo ahí. Ese proceso, ese procedimiento es la traducción de su dolor. Entonces, ¿en qué momento sanó él? Desde el principio, desde que empezó, antes de que tuviera ya cuando tuvo la pieza completa, no. Desde que agarró el bandoneón y el tocar le permitió llorar, cuando dejas que la emoción hable a través de tu arte, ahí empieza. Y es una serie de momentos que se van integrando. Y qué bonito que lo explicas, porque a veces creemos que solo es como en cierto momento en el que podemos hacer estas transformaciones y también hacer esta reflexión de que el arte no es solo para ser artista.
el arte es una herramienta, bien lo decías, de acompañamiento hacia calidad de vida. El arte lleva acompañando procesos emocionales muchísimo antes que la psicología. Es decir, el arte lleva siendo más compañía del malestar o frente al malestar que la psicología en sí misma. La psicología es joven, o sea, del siglo pasado para acá. El arte lleva desde que el hombre es hombre y desde que la mujer es mujer. Inclusive hay momentos en que el arte, creo yo desde mi experiencia, sostiene muchísimo más que una terapia a veces. El año pasado yo estaba yendo a un conversatorio revisamos a diferentes poetisas del siglo pasado. Okay. Eran 4 en general. Era Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Anne Sexton y Sylvia Plath. Las 4 mujeres eran poetas. Y las 4 mujeres fueron a terapia psicológica. Y las 4 fueron con psiquiatras. Y lo que las sostuvo fue más el arte que sus procesos personales. Claro que el arte no sustituye un proceso personal. A esas mujeres, desde nosotros que nos reunimos por psicólogos, por psicólogas, discutíamos cómo el arte les dio lo que la psicología no les ofertó. ¿Nos puedes explicar como de alguna en específico o de algún momento en específico de su historia de ellas? Sí, por ejemplo, Sylvia Plath. Sylvia Plath y Pizarnik, que creo que son 2 figuras que son muy importantes. Sylvia Plath es una poeta estadounidense, o fue una poeta estadounidense, que era como una hija modelo. Ella tenía problemas muy serios con su madre porque su madre le exigía una perfección a tope, completa, le exigía ser la hija ideal. Su padre fallece a los pocos años de ella haber nacido. Ella tenía como unos 8 años y su padre fallece a esa edad, lo cual supone un duelo muy fuerte. Y cuando estaba estudiando en la universidad, empezó a tener crisis depresivas muy, muy agudas. Y tiene un primer intento de suicidio. Va a apoyo psiquiátrico y en su momento le daban choques eléctricos para poder apoyarla. Y eso le generó muchísimo daño a ella. Y más o menos en la época de la universidad, empieza a escribir diarios desde una estructura muy poética y después lo traslada a poemas. Hay una parte de su diario que se llama Carta de un demonio. Y en esa Carta de un demonio, ella empieza a hacer como una narración de todo lo que su cabeza estaba pensando. Y decía, era como una carta de autoperdón, donde la poesía la iba sosteniendo de manera que decía, yo sé que este demonio interno me exige ser perfecta, pero yo no voy a ceder ante ella. Me voy a esforzar todos los días y voy a fallar y voy a aceptar que soy un ser que falla y la poesía me va a ayudar a esto. Mientras los psiquiatras la medicaron y le dieron shocks eléctricos, que ahorita está visto que esto no tiene tanta utilidad y se descartó, la poesía la ayudó. La deuda cultural con su sufrimiento lo cubrió la poesía y no lo cubrió la psiquiatría. Esto quiere decir que el arte sustituye a la psicología, no. El arte y la psicología se integran, pero no solamente el que hace arte sana, sino creo que el que no hace arte enferma. El arte por algo existe desde que el humano es humano. Nos viene acompañando, nos identifica, nos crea. Y por ejemplo, Pizarnik, hay una frase que dice que para ella la poesía es la gran terapia, porque la terapia es la terapia que ayuda a reparar la herida por la que todos estamos atravesados. Muchas emociones son muy ambiguas, o los duelos son ambiguos. De repente uno ama a una persona que a la vez detesta. Por ejemplo, uno puede querer o extrañar mucho a un padre que falleció, pero a la vez tener mucho resentimiento con él o demás. Y a veces con las palabras no se puede, con la palabra plena, con la palabra directa, con la palabra racional, no se puede abordar eso. Y el arte sí permite. Sí, en el arte tú puedes, no sé, una pintura, dibujar una noche, un torbellino y un árbol muy, muy bello. Y ahí estás plasmando lo ambiguo que estás sintiendo en ese momento. A la vez te sientes atrapado y te sientes obsoleto y te sientes mal, pero también ves un halo de esperanza y de luz. Leonora Carrington tuvo crisis psicóticas. A ella la internan en un sanatorio en Santander, en España, y la violentan de maneras muy crueles. Tiene un libro que se llama Memorias de Abajo, en donde ahí habla que ese internamiento fue muy hostil. Empieza a tener experiencias de fragmentación del cuerpo, en donde sienten que su cuerpo se está desuniendo, desarticulando. Una fragmentación yoica. O empieza a tener delirios de persecución, de que la gente la está observando y demás. O empieza a sentir que ella es una elegida de Dios y que tiene que enviar un mensaje y demás. Y su arte lo utiliza para poder integrar, para poder elaborar todas esas experiencias tan difíciles que vivió.
Algunas de sus pinturas tienen ojos. O sea, está el personaje y en los arbustos, en los árboles, en el pasto, en las paredes hay ojos. Y ahí representa, por ejemplo, estos delirios de persecución. Y poder nombrarlo, poder elaborarlo, ayuda. O esas fragmentaciones, no sé, por ejemplo, muchas de sus imágenes son híbridos. Son como criaturas oníricas, son como humanoides, pero luego tienen como partes de animales. Ujú. Y ella narra en ese libro cómo influyó mucho el arte para poder reconciliarse con ese momento de su vida. Quiero seguir con los ejemplos, pero me gustaría más, bueno, ya que hemos hablado de personas que pues o personajes que se han dedicado al arte, en tu experiencia profesional, ¿has tenido algún caso de alguien que se haya transformado a través del arte? O sea, desde esta perspectiva de que pues no nos convertimos todos en esos grandes artistas, ¿no? Pero sí el arte como esa herramienta de sanación. Sí. Hay un caso muy bonito que a mí me gusta mucho recordar. Tenía una paciente ya grande, tenía una paciente de unos 70 años, más o menos. Y ella la atendí durante varios años. Y ella decía que ella sufría mucho porque ella no podía verse a sí misma. O sea, verse en el espejo. No podía, le generaba mucho dolor, le generaba muchas situaciones muy complejas. Y decía que ella tenía una deuda en su vida, porque siempre quiso poder verse y nunca lo logró. Y bueno, fuimos trabajando en la parte psicológica, su historia familiar, su historia de vida y demás. Me dice, ¿sabes qué voy a hacer? Yo sé que no me puedo ver, pero quizás sí me pueda ver en una pintura. Y yo pensé que se refería como ella a buscar una pintura que la representara a ella. Ok. Dice ella, no, yo voy a dibujar mi rostro, voy a crear mi rostro para mí. O sea, mi rostro no es el que me ofrece el espejo. Es una imagen que yo tengo aquí que no encuentro en el espejo. Y como no la encuentro en el espejo, yo la voy a sacar de aquí de mi mente. Y voy a crear una pintura y esa pintura va a ser mi espejo. Y cuando me quiera ver bonita, voy a colgar esa pintura en mi sala y me voy a ver a través de él y voy a decir, tú eres esa. Y le costó mucho porque ella tenía muchas dificultades para poder verse porque durante mucho tiempo fue atacada en su físico. Ok. Entonces cuando se veía en el espejo, veía lo que otros decían que ella era. Veían una mujer con ciertas características que para ella eran insoportables, le tienen apodos de sus rasgos físicos y demás. Pero ella dice, yo no soy eso que dijeron que yo era. Yo no me veo como me dijeron que yo me veía. Yo tengo otra imagen. Y esa imagen la voy a trasladar a una pintura. Y se puso a pintar. Y se tardó muchísimos años. Se tardó como... Bueno, no muchísimos años. Se tardó mucho tiempo. Tardó como unos 2 años, 3 años en pintarla. Fue detenido porque también por la edad ya tenía dificultades para poder trazar y demás. Pero logró terminarla. Logra terminarla y un día llega sonriendo al consultorio. Y me dice, ya me puedo ver. Dice, me veo más bonita de lo que pensé. Y a partir de ahí empezó a poder soportarse un poco más en los espejos. O sea, dices, cuando ya me veo en los espejos ya no veo a la que dijeron que yo era. Ya veo a la que yo soy. Es una experiencia muy, muy bonita. Oye, retomando esta historia de tanta transformación, Ajá. quería preguntarte, bueno, algunas personas traemos como cierto miedo para crear, como cierta dificultad para crear. ¿Por qué crees que suceda esto? Para empezar, vivimos en una sociedad ahorita ya se está aperturando desde un tiempo para acá, pero vivíamos en un entorno muy represivo, ¿no? Donde entre menos muestres, entre menos sientas, mucho mejor. Pero creo que también, y creo que es un virus en cualquier cosa, pero en el arte, es que tenemos esta idea impresa, tatuada, de que el arte tiene que ser bello, y que tiene que tener un cierto nivel de calidad. Y si no logro ese nivel de calidad, yo no merezco expresar. Lo primero cuando dicen en una exposición, un grupo de chicos, vamos a dibujar unos carteles para poder exponer. Y todo dices, es que yo no sé pintar, yo no sé dibujar, yo no sé. O sea, tenemos muy instalada la idea de que el arte tiene que tener ciertas características estéticas. Si no es posible que yo tenga esas características estéticas, yo no merezco crear. Cuando nos hablabas de que bueno, el arte existe desde que existe la humanidad y cómo socialmente se ha ido restringiendo a esa posibilidad y a eso tan humano. Cuando alguien deja de censurarse, la humanidad avanza. Y hace arte. Sí, cuando hace arte, sí. O sea, cuando uno deja de censurarse en una creación artística, la humanidad avanza. Yo creo que muchas veces se instrumentaliza el arte en medida de que tan aplaudido puede ser. Y tenemos miedo de que cuando vayamos a crear algo, no hay nadie que aplauda. El valor no se busca en el aplauso,
sino en lo que descargas ahí. Que el arte la podamos medir no en la cantidad de aplausos que recibió, sino en la cantidad de heridas que sanó. Ay, wow. Oye, me gustaría retomar un tema que bueno, actualmente está como, pues no sé si de moda, pero se escucha, ya está como más normalizado, y es el arte terapia. Que nos expliques un poco qué es. Conozco del tema desde con cierta distancia, no me dedico a ello, pero desde creo que yo conozco el arte terapia es una forma de psicoterapia, sí, una forma de psicoterapia en donde se utiliza el arte como un instrumento de evaluación, de valoración, de identificación, de reestructuración, de reelaboración y de intervención psicológica. El arte se utiliza como un instrumento de escáner, primero, sí, para saber cómo está la persona y luego de intervención. Entonces, quien la tiene que ejecutar tiene que ser un psicoterapeuta formado en artes o un artista formado en psicoterapia. Pero si vas a trabajar casos de abuso sexual, no puedes desconocer del tema. O sea, creo que los talleres con enfoque emocional te ayudan a hacer un primer acercamiento, una experiencia de reeducación, de psicoeducación. El arte puede ser muy útil para poder acompañar. Si yo, por ejemplo, esta paciente que yo te cuento, si yo tuviera una formación artística, incluso en las sesiones podríamos empezar con ese dibujo, con esa pintura y apoyarla desde un nivel también como especializándome para utilizar el arte como este instrumento. ¿Crees que el arte por sí sola es sanador o sí se tiene que llevar un acompañamiento terapéutico para trabajar un trauma? Bueno, yo creo que para empezar necesitamos definir qué es terapia. Terapia es una serie de procedimientos y de métodos que tienen como finalidad la recuperación, la restauración o la sanación de un malestar psicológico o físico. Y puede haber una terapia clínica basada en un procedimiento científico, en un sustento científico. Puede ser la terapia de manera alternativa. Pero, por ejemplo, es que el arte, sí o sí, como ahorita lo hablamos, como habla el mismo idioma. Por ejemplo, esto que te hablaba de Piazzolla. Piazzolla sanó algo. Sí. Indudablemente ahí sanó algo. Y no estuvo guiado con un psicoterapeuta que le decía, oye, ¿eso qué quiere decir sobre tu papá o demás? No. El arte en sí misma tiene una bondad terapéutica, sí. No tiene una bondad terapéutica clínica, quizás. Si le preguntáramos a Silvia Plath, de la que te hablaba ahorita, o sea, la sostuvo, a Van Gogh lo sostuvo, a Juan Rulfo también lo sostuvo, a Cortázar lo ha sostenido. El arte en sí mismo tiene un efecto expresivo, transformador y sanador. En sí mismo sí tiene esas bondades. Pero claro que si quieres trabajar a profundidad eso, si es recomendable un psicoterapeuta te acompañe en ese proceso de creación. Justo con eso se me viene a la mente una pregunta de estos artistas que escucha mucho, ¿no? Que se suicidan a los 27. Infinidad de historias de artistas que han vivido con mucho trauma, con mucho dolor. Ahí podríamos decir que el arte sí los transformó, que el arte sí los ayudó a sanar. El sanar es un trabajo integral. Es como, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho de psicología que se llama Más crianza, menos terapia. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres intentan utilizar la terapia como un sistema principal o como un sistema de soporte fundamental o único para sus hijos. Y deslindarse ellos como que, lo voy a llevar al psicólogo para que se repare el niño solo, ¿no? Ninguna terapia va a suplir lo que tú puedes hacer por un niño siendo su padre y su madre. Se pueden hacer muchos trabajos con la psicología. La terapia no va a suplir todo lo que no te dieron tus padres. O sea, te va a permitir hacer algo, pero no va a suplir. O sea, es un trabajo integral. Lo mismo el arte. El arte, si no le damos servicios de calidad institucional, servicios de calidad social, programa, si no trabajamos todo ese sistema y le dejamos como que el niño se cure por incursionar en un arte, no. El arte va a ser un trabajo, pero no puede suplir un sistema colapsado socialmente, por ejemplo. O sea, si yo tengo tendencias depresivas y estas se ven agravadas porque yo no tengo un trabajo, quizás el arte me ayude a sostener esa depresión, pero el origen está en un sistema económico. Entonces yo tengo que componer el sistema económico y acompañarlo con la cuestión artística para que eso vaya evolucionando. Es como, por ejemplo, alguien que sufre por no tener dinero o no tener condiciones económicas que le permitan subsistir y tú le dices, oye, pero que aprenda a respirar y aprenda a tolerar su frustración. No, tenemos que hacer un trabajo integral. Pero, por ejemplo, ahorita que hablabas de estos artistas que se suicidan a los 27 años, yo sí creo que, por ejemplo, si Kurt Cobain, que es uno de los más emblemáticos de ese grupo, no hubiera conocido el arte,
No se hubiera suicidado a los 27, se hubiera suicidado quizás a los 13, a los 15. El arte le permitió mucho. Le permitió casarse, le permitió tener una hija, le permitió tener muchas cosas. Sí, es decir, no suple todo el trabajo que hay que hacer, pero de que lo sostuvo, lo sostuvo. No podemos exigirle al arte que haga lo que yo como padre no estoy haciendo. Pero el arte en sí mismo tiene propiedades de sostén, sí. Te ayuda a contener y a recuperar ese proceso de reparación. Todos los que tuvieron el Club de los 27 tuvieron infancias muy complejas. Y encontraron en el arte una manera de transitar en este mundo. Y qué bonito, o sea, qué bueno, es un recurso de la vida muy noble. Y así como el arte, a los chicos del Club de los 27, a mucha otra gente. El arte tiene un fundamento, tiene una capacidad impresionante para sostener, pero no le podemos encargar a todo. Sí, es como querer que resuelva el mundo cuando hay cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, Vincent Van Gogh, Pizarnik y lo demás, vivían situaciones de desigualdad social muy fuertes o de desigualdad social muy complejas. Pero yo sigo sosteniendo, a partir de lo que sé, de lo que conozco y de lo que he trabajado, es que el arte fue una muleta que lo salvó del mundo muchas veces. No sustituye lo que el mundo necesita trabajar, pero sí lo salvó del mundo en muchas ocasiones. Fue un refugio como un bálsamo para poder subsistir en esta vida. No subsistir, a veces tener calidad de vida. Exacto. Sí, tener calidad de vida, no es como bueno, pues, pero es nada, no. O sea, el arte lo sostuvo mucho y les dio una calidad de vida, les dio lo que mucha gente no les dio. El arte es de los recursos más nobles que tenemos como seres humanos. Da y presta y otorga y escucha y sostiene muchísimo más que muchas personas. Y qué bonito que pudieron encontrar ahí algo. Ahorita que hablábamos un poco de los papás, quiero aprovechar que estás aquí para que puedas darnos algún mensaje para todos los papás que nos escuchan de por qué deberíamos acercar a nuestros hijos al arte. Para empezar, el arte transforma. El arte transforma, es un vehículo para transformar las experiencias que tu hijo o tu hija va a lidiar y las va a poder volver más gestionables y más tramitables. El arte integra, ¿sí? Integra la parte cognitiva, la parte sensorial, la parte neurobiológica, la parte emocional. Es un integrador de diferentes sistemas. El arte crea, ¿sí? Crea significados. Uno sana cuando puede entender, conectar y transformar. Y el arte permite las tres. Te permite entenderte, te permite conectar contigo y te permite resignificar lo tuyo. El arte vincula, porque es una forma de vincularse con la realidad, con nosotros, sí, de maneras mucho más sanas. Si tú quieres que tu hijo o tu hija crezcan con un gran soporte en su vida, crezcan con algo que los aliente cuando nadie los alienta, que los refugie cuando nadie los refugie, que les permite expresar las emociones que tanto quieren expresar, va a ayudar a hacer muchas cosas, va a ayudarlos a atravesar duelos, va a ayudarlos a conectar, va a ayudarlos a sanar, o sea, a repararse. Me gustaría preguntarte si la psicología tradicional de alguna manera subestima el arte. Creo que los psicólogos tradicionalistas subestiman el arte, pero no la psicología. O sea, la psicología es una serie de conceptos y teorías y demás. Creo que hay psicólogos que no la pueden contemplar, sí, que injustamente no la pueden contemplar y que no la contemplan por desconocimiento, por ignorancia o por resistencia. Los psicólogos muy cerrados, muy inflexibles, pueden no recomendar el arte como un instrumento de sanación, pero cualquiera que tenga un profundo sentimiento de curiosidad, de búsqueda, de humanidad, lo va a recomendar. Desconozco mucho de la Gestalt o del humanismo en relación al arte, pero por ejemplo, del psicoanálisis, desde mis conocimientos, desde lo que yo sé, lo integra. Yo creo que no sé si ninguno, pero muchos de los psicoanalistas que yo conozco, ninguno subestimaría el arte. ¿Hay algunas habilidades, aparte de todo este proceso emocional y de expresión, que se pudieran desarrollar a través de las artes? La OMS propone que hay habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son capacidades psicosociales o recursos psicosociales que pueden ayudarte para poder afrontar las experiencias de vida. Y son varias, ¿no? El pensamiento creativo, el autoconocimiento, etcétera. Y el arte permite todo eso. El arte permite autoconocerse y tenemos una habilidad. El arte permite el pensamiento creativo, tenemos otra habilidad. Ayuda al pensamiento crítico, es decir, nutre de habilidades. Es decir, si nosotros pudiéramos hacer como esquematizar qué habilidades se ven nutridas por el arte,
yo creo que excedería inclusive esas 10 habilidades, ¿no? Pero de que las nutre, va desarrollándote integralmente y puede ser un gran sostén en la vida. Quiero regresar un poquito a tu trabajo actual, Ajá. que trabajas con mujeres víctimas de violencia y todo lo que es perspectiva de género. ¿Que nos pudieras platicar un poquito qué es esto? La perspectiva de género es es un enfoque, es una herramienta conceptual y analítica que nos ayuda a visibilizar todas las series de desigualdades y de distinciones que se hacen a partir del género que tenemos constituidos, ¿no? Es decir, entre lo que significa ser mujer y ser hombre, todas las desigualdades y todas las características y todas los estereotipos, los roles que se generan a partir de esos roles. Yo tengo acceso a ciertos códigos para ser hombre heterosexual. Y si no cumplo con esos códigos, se castiga al hombre, ¿no? Hasta hace no mucho, si yo soy hombre y soy heterosexual, no puedo traer prendas rosas. Porque eso, entonces diría que no soy tan hombre. Entonces, es una construcción social. Una mujer hasta hace no mucho no podía estar en actividades fuera de las labores domésticas. Sí, la mujer tenía que estar obligatoriamente al servicio de los hijos o al cuidado de los hijos, y esas son construcciones culturales a partir del ser mujer. La perspectiva de género lo que nos ayuda es a entender cómo estas desigualdades o cómo estos impactos han tenido, o más bien cómo estas desigualdades y cómo estos conceptos se han articulado alrededor de lo que es ser hombre y ser mujer, y exhibe los daños que se tienen por ello, ¿no? Y también da propuestas sobre cómo hacer una sociedad más igualitaria, más equitativa. ¿Cuál es el trabajo que haces con las víctimas de violencia? ¿Cómo llegan estas mujeres al instituto? Todo esto, que nos platiques un poco. Pues llegan, es un universo de casos, desafortunadamente. Ok, ¿tienen que hacer solicitud? ¿No tienen que hacer solicitud para...? Como la logística. Sí, o sea, que nos expliques un poco de tu trabajo en el instituto, y también, o sea, de que pues muchas personas nos escuchan, de que si alguien quisiera acercarse, ver qué servicios pueden ofrecerles. Ya. Sí, mira, pues por ejemplo, para acceder a los servicios de atención psicológica, bueno, en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres se ofrecen 3 servicios: atención psicológica, atención jurídica y atención social. Para poder acceder a los servicios del centro, se pueden presentar en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos ubicados en calle Nito 815, zona centro, el fraccionamiento Modelo. Acceden al centro sin cita previa, ¿sí? Ahí se les levanta un expediente. El expediente se utiliza como una herramienta, como un instrumento para poder conocer las necesidades de la persona y cuáles son los servicios que va a necesitar o va a requerir. De ahí se le canaliza a los servicios internos de psicología o de atención jurídica o de atención social, o se hacen referencias externas y ya acceden a los servicios. Es completamente gratuito y pueden ir, o atendemos mujeres de 14 años en adelante. Platícanos tu consultorio privado, dónde lo podemos encontrar, tus redes sociales. Bueno, en mis redes sociales pues me encuentran como José Rodríguez. Como José Rodríguez nada más, no soy muy creativo en eso. Ok. José Rodríguez. Mi consultorio se ubica cerca del Jardín del Mariachi, en zona centro, en calle Condel 102. Trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué crees que el arte cambia vidas? El arte tiene una capacidad terapéutica. Quien entra al arte, si hace un buen proceso, no sale de manera idéntica de cómo entró. Yo creo que cualquier artista, hay un antes y un después de haber aprendido un trabajo artístico. Transforma, acompaña, te refugia, te da una identidad, te da una voz propia, te permite autoconocerte, te permite crecer. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy y por explicarnos con todos estos ejemplos cómo el arte nos acompaña, nos transforma. Muchísimas cosas más que tendríamos que hacer otro capítulo para explicarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero agradecerles por ver este capítulo más de Crecer con Arte. Yo me quedo con que el arte sí transforma, el arte sí sana y el arte sí cambia vidas. Así que los invito a que sigan haciendo arte. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan el programa en YouTube, y que así como a mí, que así como a nosotros, el arte los encuentre y los sane. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.